Buenos días y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre el accidente del vuelo París-El Cairo, el vuelo MS-804 de la compañía Egyptair, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2016 y para el cual un informe final acaba de ser publicado por Egipto. Las hipótesis sobre el incidente han cambiado mucho, mencionando escenarios como una bomba a bordo, fallo técnico o incendio. Este informe esperado, que debía dar respuestas definitivas, contiene inconsistencias que son criticadas y cuestionadas por la Oficina de Investigación y Análisis francesa. Volvemos entonces a nuestro accidente en este avión. El MS-804 es un vuelo que se realiza entre París y El Cairo por la aerolínea Egyptair. Despegamos el 18 de mayo 2016 con un Airbus A322 con a bordo 56 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Es un avión que es reciente ya que salió de las cadenas en 2003, pero es el quinto vuelo del día para el aparato después de haber estado en Asmara en Eritrea, haber hecho un viaje de ida y vuelta a Túnez antes de venir a París. Este ritmo de vuelo elevado es normal, ya que los aviones realizan múltiples viajes de ida y vuelta diariamente. Por ejemplo, los viajes internos entre París y Toulouse o Niza pueden ser hasta 4 viajes de ida y vuelta por día, es decir, 8 vuelos en el día, por lo que no hay nada anormal aquí. El avión va a despegar a las 23:09 para un viaje que debe durar aproximadamente 4 horas y después de cruzar Europa, donde todo se desarrolla normalmente, llega sobre el Mediterráneo y por lo tanto, cuando está a punto de dejar el espacio aéreo griego, es contactado por los controladores aéreos griegos a las 2:26, pero el avión no responde, los pilotos no responden a los controladores aéreos y el Airbus deja de compartir su posición a las 2:33. La desaparición del avión es confirmada, obviamente, por las autoridades egipcias durante la noche y el Ministerio Egipcio de Aviación Civil dice inmediatamente que el avión sufrió un ataque terrorista, lo que simplemente significa que había una bomba que habría sido colocada a bordo del avión en el aeropuerto de París Charles de Gaulle, o entonces que una bomba estaba presente en el pasado y que no habría sido detectada en el aeropuerto, pero en cualquier caso, eso cuestiona la seguridad en los aeropuertos parisinos y eso, obviamente, hace mucho ruido mediático y la información se convierte incluso en un verdadero tema de disputa entre Donald Trump y Hillary Clinton en ese momento, que están entonces en campaña presidencial, con estas palabras que se han vuelto famosas de parte de Donald Trump. Un avión fue volado fuera del cielo. Y si alguien piensa que no fue volado fuera del cielo, estás 100% equivocado, amigos, ¿ok? Mientras ocurre este revuelo mediático, surge información que puede ser recopilada en código abierto y también revelada por los propios protagonistas, en particular la Marina griega, que afirma haber seguido este avión con su radar. Se trata de un eco primario, donde las ondas rebotan en la masa metálica y regresan al radar. No es un eco secundario, donde el transpondedor del avión envía su información, el cual dejó de emitir. Y lo que dicen los egipcios es que el avión continuó volando durante varios minutos después de dejar de emitir, y obviamente este comportamiento no es compatible con la hipótesis de la explosión y destrucción por un atentado como el mencionado por los egipcios. Al día siguiente, el 20 de mayo, tenemos una publicación con mensajes que son emitidos por el sistema ACARS del aparato. Los ACARS son un sistema de comunicación que permite al avión recibir información, autorizaciones de control aéreo, actualizaciones del clima y datos de vuelo provenientes de las operaciones o sala de operaciones de la aerolínea. Y el avión, por su parte, va a emitir información, su posición, elementos de diagnóstico. Y son precisamente estos elementos de diagnóstico los que originalmente están diseñados para permitir a la aerolínea preparar un mantenimiento para acelerar la realización de este mantenimiento y para que el avión pueda despegar más rápidamente. Y esta información de diagnóstico es la que fue emitida por el avión y que fue captada y por lo tanto compartida en Internet. Y hay 7 mensajes que se emiten entre las 2:26 y las 2:29 e indican que se detectó humo en la parte delantera del avión, en la bahía aviónica, debajo de la cabina de mando, así como en los baños. También hay anomalías en los sensores de las ventanas del copiloto, es decir, en el lado derecho. En aquel tiempo ya intervenía regularmente en los medios de comunicación sobre accidentes aéreos, explicando que era imposible tener un atentado o que el atentado no era compatible con los datos conocidos, es decir, un avión que durante varios minutos va continuar volando en línea recta y luego va a emitir información de que hay humo, hay problemas eléctricos, etc.
E incluso si esta hipótesis no es absolutamente compatible con la información que tenemos en ese momento sobre el avión, bueno, este escenario es el que comienza a prevalecer en la opinión pública, especialmente porque Egipto sigue insistiendo en decir que hubo un atentado a bordo de mi avión. De todos modos, las búsquedas comienzan, por lo tanto, las Marinas Nacionales de Francia, obviamente, de Italia, que también está cerca, y de Egipto harán lo necesario para tratar de encontrar escombros y recuperar las cajas negras. Y desde el día siguiente, el 20 de mayo, comenzamos a tener escombros que son rescatados por la Marina egipcia, lo que permite reducir el área de búsqueda. El 23 de mayo, el alférez de navío Jacobé, especializado en la lucha en sierra submarina, detectará los pings emitidos por las cajas negras según el aviso. Y el 24 de mayo hay directamente análisis forenses que dicen que hay una confirmación que hubo una explosión a bordo a partir del análisis de los cuerpos que fueron rescatados. Así que aquí realmente estamos en una total incomprensión. ¿Cómo es que una explosión puede simplemente hacer humo y un incendio en la cabina de mando? Es algo que es incomprensible, evidentemente. Una semana después del accidente, también aprendemos que las balizas Comité sobre la Investigación Espacial, Search and Rescue Satellite Aided Tracking, que son las que deben activarse cuando se emite un impacto, y esta señal se envía a las 2 horas 36 y 59 segundos. Es decir, en el momento de tocar el agua y no en vuelo, en el momento en que podría haber habido una explosión y una desintegración del aparato en vuelo. 3 días después llega el barco de investigación oceanográfica, el Laplace, que llega a la zona y permite mejorar aún más la precisión de las ubicaciones del naufragio hasta que el robot submarino, alquilado por Egipto, recupera las cajas negras el 16 de junio a 4.000 metros de profundidad, lo que estaba fuera del alcance del barco que había sido enviado hasta entonces. El 29 de junio, Egipto emite los primeros elementos que se extraen del análisis de las cajas negras y van a confirmar que efectivamente se detectó humo a bordo, lo que nos confirma la información que se obtenía a partir de los mensajes en CARS. Mencionan que la tripulación habló de un incendio, lo que nos lleva nuevamente a la teoría del incendio. Creemos que Egipto realizará una investigación que revelará la verdadera situación. La pregunta es, ¿qué puede desencadenar un incendio en la cabina de mando? Excepto que unos días después Egipto va a empezar de nuevo, incluso va a decir esta vez que se han detectado rastros de explosivos en escombros y en cuerpos e invitará a Francia, a los gendarmes del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional que suelen formar parte de esta investigación, serán invitados a verificar que efectivamente hay trinitrotolueno disponible. Realizan investigaciones, encuentran trinitrotolueno y revelan un secreto. En ese momento trabajaba en el Centro de Gestión de Crisis, Centro de Operaciones de Gestión Interministerial de Crisis, ubicado en la Seguridad Civil de Place Beauvau. Entre mis colegas había bomberos profesionales y civiles, personal militar de seguridad civil, desactivadores de explosivos policiales, gendarmes de alta montaña y amigos del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional que estaban en el lugar. Y estas personas dicen, efectivamente detectamos trinitrotolueno, pero la concentración era tal que no podría haber estado en el agua en el pasado, es decir, estos escombros fueron contaminados posteriormente. Entonces, lo que quieren es, tras encontrar trinitrotolueno, hacer una investigación para determinar su origen. Los egipcios les prohíben hacer estos análisis complementarios. Francia se niega a contrasignar que había encontrado trinitrotolueno en estos escombros. Y entonces hay 3 opciones si hay trinitrotolueno en los escombros. O estamos realmente en el caso de un atentado, y entonces obviamente habría. La segunda posibilidad es una contaminación accidental. Por ejemplo, al manipular los escombros en la cubierta del barco por militares o después de un ejercicio, como fue el caso del accidente del vuelo 800 de Trans World Airlines en los Estados Unidos en 1996, para el cual había efectivamente rastros de explosivos que se encontraron en los escombros, pero que en realidad correspondían a un ejercicio que había tenido lugar unas semanas antes en el que se habían dejado rastros para hacer un ejercicio con perros y para la detección. Por lo tanto, rastros de explosivos no necesariamente significan que haya un explosivo. Y obviamente, la tercera posibilidad sería que Egipto simplemente hubiera rociado los escombros con rastros de explosivos para que los franceses pudieran confirmar su hipótesis inicial, y eso los franceses no quisieron confirmarlo. Por lo tanto, en diciembre de 2016 estamos perdiendo tiempo. Egipto insiste nuevamente y esta vez anuncia que ha encontrado rastros de explosivos en algunos cadáveres, que fueron rescatados. Francia envía una vez más especialistas al lugar
Por otro lado, serán claros, no encuentran los rastros de trinitrotolueno que se mencionan nuevamente. De hecho, los investigadores franceses estuvieron presentes en Egipto desde el principio. En la investigación estuvieron presentes desde el principio. Cuando se recogen piezas desde el principio, también analizan, toman notas y hasta ahora no habían encontrado nada. Y el problema es que en ese momento Egipto no cierra su investigación técnica. La investigación sigue en curso, pero estancada. Como no la cierran oficialmente, ningún otro país, incluyendo Francia, puede retomarla para finalizarla, ya que técnicamente siguen a cargo. Egipto deliberadamente incumple sus obligaciones, como publicar el primer informe técnico un mes después del accidente, etc. Tiene obligaciones que no cumple, y Francia, por su parte, no puede asumir esta investigación por sí misma. La investigación oficial es realizada por un país y es el país, era territorio marítimo egipcio, era un avión registrado en Egipto y aunque es un avión de origen francés, un Airbus, si partió de París con víctimas francesas, no podemos tomar la delantera en esta investigación, desafortunadamente. Y por lo tanto, debemos soportar la investigación tal como es realizada por los egipcios. Entonces, en julio de 2018, después de haber perdido más de 2 años, la Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile publica un comunicado de prensa en el que revela su conclusión y repite que fue un incendio el que se declaró en la cabina de pilotaje, que el incendio se desarrolló rápidamente hasta causar la pérdida de control del avión y la oficina de investigación plantea 2 hipótesis sobre el incendio que pudo haber causado este accidente. La primera es que hubo un cortocircuito, un problema técnico, aunque obviamente siempre es poco probable que haya problemas técnicos en estos dispositivos. Aún así plantean esta hipótesis. Y la segunda posibilidad sería una fuente externa de fuego, como por ejemplo un teléfono móvil o una tableta que se hubiera incendiado en la cabina de mando o directamente un cigarrillo, ya que recuerda que en 2016 todavía no estaba prohibido. En las cabinas de las compañías egipcias se podía fumar, y para la anécdota, todavía estaba permitido hasta 2019 en China fumar a bordo, siendo el último país, que obviamente prohibió el cigarrillo en las cabinas y mejor así, en cualquier caso, el incendio se habría acelerado por la liberación de oxígeno que se encontraba en las botellas. Debajo de las máscaras disponibles en la cabina, las máscaras de oxígeno, se identificó un ruido característico de una fuga de oxígeno en el análisis de las cajas negras de sonido llamadas grabadora de voz de cabina. Y entonces vemos muy claramente un escenario que se está estableciendo y que es creíble técnicamente y compatible con los datos que tenemos. Y hay 2 opciones para la liberación accidental de oxígeno. La primera es que la máscara del copiloto pudo haber sido configurada involuntariamente en modo de emergencia, porque hay que saber que las máscaras de oxígeno son una mezcla de aire y oxígeno, para aumentar el nivel de oxígeno en lo que van a respirar, y ya sea que es oxígeno puro o estamos en modo normal, y por lo tanto es cuando inspiramos que va a proporcionar esta mezcla un poco como lo que tenemos en el buceo, o va a liberarlo continuamente con un flujo que puede ser entonces del 100% de oxígeno si estamos en modo de emergencia. Así que si el rotaactor está posicionado en la posición de emergencia, entonces la máscara va a liberar oxígeno al 100%. No es necesario explicar lo que sucede cuando el oxígeno al 100% llega a una cabina donde se está fumando un cigarrillo. Claramente eso podría provocar un incendio. La BEA publicó un estudio sobre los incendios en cabina en diciembre 2023 en el que demuestra que el ruido escuchado en la cabina es realmente el de una fuga de oxígeno e incluso mencionan varios accidentes anteriores. Como en 2008 un Boeing 767 de carga se incendió en tierra en San Francisco debido a un cortocircuito, que habría encendido la manguera de la máscara de oxígeno, conduciendo a un incendio, que va a destruir la cabina de mando e incluso destruir totalmente el techo del avión también. En 2011 hay un Boeing 777-200 de la compañía Egyptair que nuevamente sufre un incidente similar. Mientras está en tierra también va a provocar un incendio en la cabina de mando hasta perforar la pared del avión, y el Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile va a realizar una serie de pruebas, videos filmados y compartidos en su canal de YouTube, donde validan o afirman varias hipótesis. Un teléfono o tableta se incendió en varios lugares de la cabina de mando. También verificarán el efecto de un cigarrillo que caiga en la caja de almacenamiento de la máscara. Y es evidente que si el oxígeno se libera desencadena un incendio. También verifica el efecto del uso de un extintor de halón en el fuego de oxígeno, ya que esta solicitud para usar un extintor se escucha en la caja negra de sonido, y finalmente hay pruebas de propagación en las que el flujo de oxígeno es proporcionado por la máscara de oxígeno en modo de emergencia.
Y vemos cuán rápido se propaga el incendio y se reanuda a pesar del uso del extintor de halón, y aquí ven las consecuencias una vez que apagaron el incendio y volvieron a encender las luces, por lo que el Bureau d'Enquête et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile aclara una vez más que no saben si fue el incendio el que causó la fuga de oxígeno, por ejemplo, perforando la manguera de la máscara, o si había una fuga que estaba relacionada con un mal funcionamiento o un manejo incorrecto de la máscara, ya que esta fuga luego habría encontrado una llama. Sobre eso no pueden decidir. El grabadora de voz de cabina, la caja negra de sonido, contiene más detalles. A las 2 horas 25 y 29 segundos se registra un ruido que hace pop seguido de un silbido correspondiente a una fuga de oxígeno en la cabina. Un segundo después suena la alarma de incendio y la tripulación anuncia que hay fuego. Y 5 segundos después pide el extintor rápidamente y, como se esperaba, obviamente no hay el menor ruido de explosión que se menciona en el análisis del grabadora de voz de cabina. Por otro lado, aprendemos que hay un ambiente musical en la cabina durante todo el vuelo, desde el principio hasta el final. Y la hipótesis del cigarrillo también se plantea, ya que hay varias frases del piloto y del copiloto que se traducen del árabe como «sopla tu humo sobre mí» y un poco más tarde el capitán del avión. Pregunta al copiloto, ¿has dejado de fumar? Ya no siento el humo. Por lo tanto, sospechamos que había un cigarrillo a bordo, pero los egipcios, ellos van a decir que se tradujo mal y ellos, por su parte, dicen que esta frase «sopla tu humo sobre mí». Eso también puede ser traducido como que él tuvo un malestar al hablar de un pasajero enfermo, por lo que el significado no es exactamente el mismo. Pero entonces el informe también dice que no puede haber pruebas concretas de que había un cigarrillo encendido en la cabina, aunque, por supuesto, es totalmente creíble dado los intercambios que se podían escuchar. Pero todavía estamos esperando este informe final accidente de 2016 y Egipto lo proporcionará el 30 de octubre. 2024, hace solo unas pocas semanas, y el informe menciona claramente una fuga de oxígeno y un incendio en la cabina, pero contra todo pronóstico continúa una vez más repitiendo que hubo una explosión a bordo y que esta explosión ocurrió en un carrito, que se encontraba justo detrás de la cabina. Y eso lo dicen basándose simplemente en las deformaciones que sufre un carrito, pero cuando lees el informe hay muchas incoherencias, muchas cosas que son falsas o cosas que han sido contradichas. Por los análisis franceses en particular, repite una vez más que hay rastros de trinitrotolueno en los cuerpos. Y sobre los escombros, aunque no se puede probar para los escombros y los franceses no encontraron nada en los cuerpos, no dan una descripción detallada de la secuencia de eventos, la sucesión de eventos, la explosión, ¿es ella la que desencadenó la fuga? O la explosión es la que encendió la fuga de oxígeno, y sin embargo ni siquiera hablan del ruido de la explosión, mientras que en todas las investigaciones anteriores en las que hubo un atentado a bordo, siempre se escucha sistemáticamente un ruido de explosión. Por ejemplo, si observas el informe de investigación del MH17, el avión que fue derribado por los rusos sobre Ucrania en 2014, incluso logramos tener una localización de la explosión fuera de la cabina, simplemente observando el tiempo de llegada del ruido de la explosión en los diferentes micrófonos que están presentes en la cabina. Y ahí, para el vuelo egipcio, afirman que hubo una explosión, pero que no hubo ruido de explosión, así que admitan que no es simplemente una incoherencia, simplemente no es posible, pero lo más loco es cuando llegamos a los anexos del informe, porque Francia proporcionó una respuesta a este informe que es objetivamente falso, y los egipcios lo pegaron en la página 642 del informe, en un documento que tiene 663 páginas. Y este anexo ni siquiera se menciona en la tabla de contenidos para que alguien que va a mirar nunca encontrará este documento. Realmente tienes que leerlo página por página para tropezar por casualidad con las contradicciones emitidas por el Bureau d'Enquête et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile. Y aprendemos, por ejemplo, que en julio pasado el Bureau d'Enquête et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile proporcionó comentarios y que estos comentarios simplemente no se tuvieron en cuenta, y lo dicen muy claramente. El informe egipcio está orientado para hacer que el lector acepte esta teoría de la explosión que hubo a bordo. Como ejemplo, el informe egipcio menciona los escombros en los que se identificaron rastros de combustión, pero solo mencionan los escombros que se encuentran en la cabina y olvidan los que están en la cabina de mando, donde obviamente hubo un incendio. También recuerdan que Egipto rechazó la oferta de realizar análisis adicionales para determinar el origen del trinitrotolueno.
Los egipcios también omiten mencionar la pérdida gradual de los micrófonos vinculada al avance del fuego en la cabina de mando, lo que respaldaría la teoría del incendio por encima de la explosión. Y recuerda que la hipótesis preferida por el Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile es, cito, que un incendio comenzó en la cabina de mando mientras el avión volaba a su altitud de crucero, incendio que se desarrolló rápidamente y provocó la pérdida de control del avión. Por lo tanto, tenemos un informe final aberrante, increíble, que es totalmente insatisfactorio para todos los que lo leen, que está en contra de Francia y en el que vemos un desacuerdo entre las partes involucradas. Era la primera vez que veía algo así que me informé. ¿Ha ocurrido en el pasado que en una investigación las diferentes partes interesadas lleguen a conclusiones totalmente separadas? Encontré 2 precedentes. El primero fue el vuelo del accidente egipcio 990, que ocurrió en 1999 frente a las costas estadounidenses. Según las investigaciones estadounidenses, simplemente estaría relacionado con el suicidio de un piloto, y mientras que los investigadores egipcios, ellos, no descartan la causa mecánica para atacar evidentemente a Boeing. El segundo caso que encontré fue un accidente del Boeing 737 de la compañía Flash Airlines frente a Sharm el-Sheikh en 2004. Flash Airlines, que es una compañía egipcia en la que los investigadores del Junta Nacional de Seguridad del Transporte y del Bureau d'Enquêtes et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile, es decir, el Junta Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense y el Bureau d'Enquêtes et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile francés, concluyeron que hubo una desorientación espacial del comandante de la nave que llevó al avión al accidente, mientras que las autoridades egipcias todavía sostienen hoy la hipótesis de un fallo técnico que aún no han logrado explicar, y por lo tanto el tercer caso en el mundo es este vuelo MS-804 de la compañía EgyptAir. No sé si puedes encontrar algún tipo de punto en común entre estos vuelos de EgyptAir, Flash Airlines egipcio y de nuevo egipcios, pero en cualquier caso es un país que se niega a aceptar la realidad de los análisis técnicos que se pueden ver en todo el mundo. Han perdido toda credibilidad, pero en cualquier caso es bueno que el Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile haya podido incluir esta carta y que esta carta haya sido integrada. En el informe final te incluyo los enlaces para que revises las distintas etapas. Es casi una telenovela que data de hace 8 años. Es una lástima que haya llevado tanto tiempo simplemente intentar enfrentar la realidad. Espero que este video te haya gustado. Este canal se lanzó inicialmente para tratar temas de aviación civil y seguridad aérea y análisis de accidentes. Afortunadamente hay cada vez menos accidentes, por lo que tenemos menos oportunidades de hablar de ellos, pero de vez en cuando seguiremos hablando de aviación civil porque la pasión sigue presente. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.